Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Existen los objetos malditos o con poderes? La respuesta directa es no. Es no porque un objeto inanimado no tiene la capacidad de producir ningún tipo de emoción o ningún tipo de sensación directa y mucho menos una aplicación inteligente de una maldición o algo por el estilo. Lo que sí existe es que un objeto pueda estar envuelto por digamos, el pensamiento, por la emoción, por las sensaciones de un espíritu desencarnado y que en el momento en que alguien tome ese objeto pueda recibir directamente una acción, no del objeto, sino del espíritu, que piense que le estés quitando algo importante para él. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que podamos entender mejor lo que sucede con los objetos que puedan tener este tipo de leyenda de que tienen un poder. Y que hemos visto que desde religiones oficiales hasta corrientes espiritualistas continuamente utilizan este tipo de cosas como amuletos, eh, cositas para protegernos o para conseguir dinero, o para conseguir tranquilidad, etcétera. Y lo cierto es que con este ejemplo vamos a comprenderlo mejor. La energía, poner el caso de la electricidad, es un tipo de fluido. Si bien entendemos generalmente que un fluido es algo como el agua, la electricidad es un tipo de fluido en sí. La energía en sí es una especie de fluido. El pensamiento también se puede definir como un fluido, al igual que nuestra irradiación espiritual. En otro capítulo habíamos hablado sobre el perispíritu. Todos nosotros que estamos encarnados tenemos ese perispíritu. Al desencarnar, lo mantenemos. Y ese perispíritu emite una energía constante que proviene del espíritu en sí. A tratar de no complicarnos mucho con los términos. Lo esencial es entender de que así como nuestro cuerpo irradia calor, el perispíritu irradia fluidos que vienen siendo la exteriorización de nuestro pensamiento, de nuestra condición espiritual, etc. Si yo uso a diario en la vida material un reloj de pulsera, ese reloj se va a envolver en mis fluidos, tanto biológicos como es la bioenergía, como de fluidos periespirituales, que vienen a estar relacionados con mi propio pensamiento y con mi espíritu. Todos los días pienso en el reloj porque me lo coloco, pero ese reloj también tiene una importancia mayor. Digamos que este reloj me lo ha regalado mi padre, que ya desencarnó. Esto implica de que ese reloj también representa un recuerdo de una persona amada. Y yo sigo impregnándolo con esa importancia. El reloj ciertamente se envuelve en todo este tipo de energía. Y hay mediums, personas que tienen capacidad de sensibilización con respecto a la espiritualidad, que pueden tocar ese reloj y percibir todo este tipo de cosas, porque esos fluidos justamente los estoy transmitiendo yo y le estoy dando esa capacidad al objeto que proviene de mí y no del objeto. Entonces, digamos que bien, yo tengo ese reloj por muchos años y yo muero, yo desencarno, voy a la vida espiritual. Dejo el reloj, obviamente, no me lo llevo a la vida espiritual. Y ese reloj queda impregnado con todos mis pensamientos, con toda mi emoción, con todo mi amor, porque tenía una gran importancia para mí. Ahora llega alguien y toma ese reloj. Yo, que quizás estoy en la vida espiritual y no estoy muy claro de dónde estoy, etcétera, y veo que alguien está tomando algo importante para mí, mi reacción directa es que a través de mi apego, porque sigo apegado a la idea de ese reloj, busco cómo evitar de que alguien tome ese reloj. Y lo que puedo hacer es perturbar a la persona que lo agarró
para perturbar a la persona que lo tomó, influenciándole de alguna forma, diciéndole, deja mi reloj tranquilo, no lo toques, etc. Y voy estableciendo lo que denominamos en el espiritismo como un proceso obsesivo. Es decir, yo trato de influenciar negativamente a esa persona que me está tomando ese reloj que es tan importante para mí, y yo en mi condición, digamos, de pensamiento muy materializado, me apego y trato de hacer cualquier tipo de acción sobre esa persona que tomó mi objeto. Eso viene a ser lo que podemos ver en la digamos, en los hechos comunes como una maldición, porque el que toque ese objeto va a recibir una influencia espiritual de quién es el dueño de ese reloj o quién fue el dueño. Eso va a hacer justamente que yo deje ese objeto de vuelta porque digo, no quiero sentir esto, y cesa completamente cualquier perturbación que pude tener, porque yo devolví el objeto, o esa persona devolvió el objeto. Llega otra persona, lo toma, pasa lo mismo y empieza a entenderse de que el objeto tiene algo. Ahora apliquemos de que cualquier objeto que yo tome que no tenga las mismas condiciones, vamos a poner el caso de la hechicería o de cualquier tipo de corriente espiritualista que utiliza la potenciación de objetos consagrándoselo a una deidad o a un espíritu de ciertas condiciones. Y yo digo, este objeto te va a dar suerte. Entonces, cuando hago contacto con el mundo espiritual, le pido a ciertos espíritus que, digamos que prácticamente hagan ese servicio de ayudar a la persona. Ellos van a tratar de influenciar de alguna manera todo el entorno para que la persona logre sus objetivos, cosa que no pasa tan ciertamente como lo estoy diciendo, pero bueno, es, digamos, la idea básica de lo que debería ser. Cuando la persona tiene ese objeto, siente que tiene suerte, además de que está sugestionado. Y la ayuda espiritual que pueda recibir lo puede dirigir en ese camino, sobre todo si son situaciones de búsqueda de bienes materiales, de dinero, de cosas, de acciones, etc. Estos espíritus ciertamente pueden influenciar de alguna forma para que la persona logre ese camino sin darse cuenta que lo que hace es justamente desviarse de lo que puede ser verdaderamente sus necesidades espirituales. Entonces, ese objeto se denomina que tiene un poder benéfico para la persona que lo tiene. Lo que justamente no entendemos es que este tipo de cosas no se manejan de esa forma, que el objeto en sí no tiene poder y que lo que estamos haciendo es relacionarnos con espíritus que son quienes verdaderamente accionan a favor o en contra de nosotros los que estamos encarnados. Entonces, para resumir, los objetos no tienen poderes, ni buenos ni malos. Lo que vincule ese objeto a un espíritu o los espíritus que accionen a través de ese objeto sobre las personas es lo que viene a ser la capacidad que podamos percibir, si es buena o es mala. Y lo de bueno lo pongo entre comillas porque espíritus buenos no se dedican a ayudar de esa manera y mucho menos a través de objetos. Espíritus buenos accionan de muchas otras formas, incentivándonos inclusive a través del pensamiento, a través de consejos de alguna forma o influenciando a personas buenas a nuestro alrededor para que nos asistan en los momentos necesitados. Entonces, de cualquier manera, un objeto simplemente es el reflejo de nuestros deseos, es el reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y lo que nosotros pongamos en ese objeto es lo que va a emitir porque estamos relacionados a través de la mente con ese elemento en sí. Entonces, bueno, esta pregunta y esta duda espero que pueda entenderse y quedamos abiertos a preguntas, a que hagan cualquier pregunta que tengan en mente sobre estas condiciones. Pueden conseguir este canal también en Spotify y en YouTube y estamos aquí dispuestos a resolver y a ayudarles en la medida de lo que conozcamos. Muchas gracias.